Bienvenidos a Contraloría TV, un espacio donde puedes mantenerte informado acerca de las noticias más destacadas de la Contraloría General de Cuentas. A continuación, los titulares de hoy, jueves 3 de marzo. Colaboradores de la Contraloría se capacitan en técnicas sobre primeros auxilios y atención de emergencias. Entregan manuales de orientación de desarrollo curricular. Con acciones concretas, Contraloría da apoyo al NDI. Colaboradores de la Contraloría General de Cuentas que laboran en los edificios de la Zona 1 y 2 de la ciudad capital fueron capacitados en primeros auxilios y evacuación e incendios. Los participantes serán los encargados de brindar atención inmediata al momento de una emergencia. La capacitación estuvo a cargo de instructores de la Academia Nacional de Bomberos Municipales Departamentales y fue coordinada por la Dirección de Seguridad Integral de la Contraloría General de Cuentas. La entidad fiscalizadora de los recursos públicos se une a las instituciones del Estado que mantienen un programa de concientización y capacitación constante a sus brigadistas, todo con el fin de minimizar riesgos ante una emergencia o desastre natural. Contralor General de Cuentas y la ministra de Educación, Claudia Ruiz Casasola, participaron recientemente en la entrega de manuales de orientación de desarrollo curricular, Sembrando Semillas de Transparencia. El manual es una herramienta dirigida a docentes del nivel de educación primaria y tiene como finalidad apoyar la labor del docente en el aula, al facilitar orientaciones que le permiten promover principios, valores, actitudes y buenas prácticas en pro de la transparencia. En la actividad que se desarrolló en la Escuela Dr. Mariano Gálvez en Puerto Barrios Izabal, también se contó con la participación de la Viceministra Técnica de Educación, autoridades locales y de las instituciones involucradas en el proyecto. Concurso Delegación Departamental 100 puntos. Parámetros de evaluación. Mejor ejecución de caja chica. Informes rendidos y descargados de la Dirección de Auditoría para Atención de Denuncias. Nombramientos emitidos. Trabajo en equipo y creatividad en la realización de video. Video de 4 minutos que contenga un mensaje alusivo a la conmemoración del 77 aniversario. Ética y probidad. Reporte de quejas y denuncias. Ficha de inscripción. Puedes descargarla a través del siguiente enlace. Recuerda que debes enviarla al correo mamartinez@contraloria.gov.gt. Inscripción 2 y 3 de marzo. Recepción del video del 4 al 7 de marzo. Debes enviarlo al correo mamartinez@contraloria.gov.gt. Fecha de evaluación: viernes 11 de marzo. Fecha de premiación: martes 15 de marzo. Contraloría General de Cuentas, 77 aniversario. El director residente para Guatemala del Instituto Nacional Demócrata NDI, Magíster Eduardo Núñez, nos brinda la segunda parte de la entrevista sobre el apoyo que la entidad fiscalizadora da para que se cumpla con lo establecido en el convenio interinstitucional. Es una manera de tratar de decirle a la gente que las personas que han ejercido cargos públicos han hecho un manejo apropiado de la hacienda pública, han hecho un manejo apropiado de sus funciones y han hecho un uso apropiado y honrado de los recursos del Estado. Y eso es muy importante, y esa función que para muchos es vista como un detalle burocrático en el proceso de inscribir una candidatura, para nada que es un detalle burocrático. Es un paso fundamental en un contexto social de profunda desconfianza hacia la política, la democracia y el Estado, para decirle a la gente que cualquier candidato o candidata que va a aspirar y que ya ejerció un cargo, hizo un uso apropiado de su función y de los recursos del Estado. Es una garantía de confianza. Es darle confianza a la gente en la idoneidad ética, en la integridad de los cargos, digamos, de las personas que quieren aspirar a un cargo público. Me parece que es una función clave, a pesar de que sé lo que significa en términos de carga administrativa o de saturar las capacidades de la Contraloría conforme se acerca el proceso de inscripción de candidaturas para una elección.
Uno de los aspectos fundamentales cuando uno crea un sistema de control y fiscalización de las finanzas políticas en un país es entender que un sistema de control del financiamiento político tiene la misma lógica de un enfoque como el que les planteaba de corrupción. Requiere acciones de prevención, acciones de detección temprana, acciones de control y sanciones. En ese sentido, la reforma del 2016 avanzó mucho en la dimensión de control y sanción. Se reformó el Código Penal, bueno, ahora se volvió a reformar, diferenciando financiamiento ilícito de financiamiento no reportado. Se hicieron algunos, digamos, afinamientos importantes en el marco sancionatorio. En materia de control se avanzó con la creación de la Unidad de Control y Fiscalización en el TSE como una unidad especializada. Pero, digamos, no está claramente dibujado la dimensión de prevención y detección temprana. Aunque se logró avanzar, por ejemplo, en el tribunal con la creación del sistema de cuentas claras, que es un aplicativo adaptado originalmente de Colombia, que lo que busca es facilitar la entrega de la contabilidad por parte de los partidos en relación con las contribuciones privadas y el uso de las mismas que ellos hacen en las campañas electorales. Creo que la idea de crear un sistema robusto y virtuoso en materia de financiamiento político en cualquier país pasa por fortalecer los órganos de control, tribunal, contraloría, etc. Pasa por fortalecer los mecanismos sancionatorios, vía penal, vía administrativa, pero pasa fundamentalmente por fortalecer las capacidades internas de los partidos políticos. Primero, para entender por qué es importante generar mecanismos de control y de transparencia en materia de financiamiento político. Segundo, para ayudarles a desarrollar mejores sistemas internos de prevención de riesgos de penetración de dineros ilícitos. Porque esos dineros ilícitos, una vez que penetran el partido, generan formas de captura o de distorsión sobre la autonomía efectiva de los partidos para desarrollar sus funciones fundamentales de representación, mediación de intereses, agregación de intereses, elección de cargos, etc. Bueno, mira, es inevitable que los partidos vean a la Contraloría, al Tribunal o cualquier órgano de control como un órgano inquisitivo, porque tienen la función de control e incluso tienen capacidades de sanción, o al menos, bueno, sí, de sanción administrativa en este caso, ¿verdad? Ya la vía penal iría por la vía del Ministerio Público en caso de que se estableciera algún delito. Pero existe la posibilidad, y lo hemos visto en otros países, en donde los órganos de cuentas, como los órganos electorales, trabajan programas de fortalecimiento de partidos políticos en sus ámbitos de mandato específico. Entonces, ofrecer capacitaciones, ofrecer instructivos, por ejemplo, sobre cómo hacer un mejor uso o un uso apropiado, por ejemplo, de los recursos, en el caso de ustedes, que el Estado le da a los partidos políticos. Yo incluso iría un poquito más allá, capacitar a los cargos. Por ejemplo, si candidatos a alcaldes y alcaldesas que van a hacer uso de recursos públicos, sería importantísimo que sepa cuáles son los límites, cuáles son las reglas. Yo creo que hay que hacer mucho más en materia de prevención de riesgos de corrupción y de generación de una cultura de integridad en el ámbito público. Y me parece, por lo que he escuchado del señor Contralor y lo que he escuchado de la Contraloría como institución, es que hay mucho interés en fortalecer esa dimensión colaborativa. Muchas gracias por habernos acompañado. Te invitamos a que puedas seguirnos a través de las redes sociales. Puedes encontrarnos en Facebook como Contraloría GT, en Twitter como Contraloría-GT, en YouTube como Contraloría TV y en nuestra página web www.contraloría.gov.gt. Nos vemos en la próxima emisión.